David, es la serie en la que estamos, y como hemos estado invitándolos a que leamos la historia completa, porque aquí no podemos abarcar toda la vida de este hombre, de este rey David. Por eso qué bueno que ahora en YouVersion también estamos subiendo reflexiones acerca de esta serie, pensando en este hombre David. Y quiero que pensemos hoy en una pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando nos tratan mal? ¿Cómo reaccionamos cuando uno, además de eso, ha hecho algo bueno por alguien? Es decir, cuando alguien nos paga mal por bien. Porque si alguien le paga bien por bien, pues bueno, pues es de esperar, ¿cierto? Uno hace algo bueno, el otro también algo, un favor. Como se dice muchas veces, favores se pagan con favores. Pero que alguien le pague a usted mal por bien. Usted hace algo bueno por alguien y el otro, en vez de darle gracias, lo que hace es le paga mal, le hace un daño más bien. ¿Usted qué siente? Uno dice, uy, tan desagradecido, y no solamente desagradecido, además perverso, ¿cierto? Y dígame si el corazón no se llena también como de rabia e indignación. Y ahí vienen frases como estas: todo lo que yo hice por él. Y más cuando es un ser querido. ¿Se imaginan? ¿No ha escuchado usted a veces papás, mamás decir de los hijos: todo lo que yo hice por este mugre sinvergüenza y así me paga? De pronto hasta usted lo ha dicho, no sé si le... Pero uno siente ese dolor, esa indignación, ¿cierto? ¿Cómo es posible, sí, que venga a tratarme de esa manera? Hace 8 días hablábamos cómo David enfrentó la soledad, enfrentó aún la persecución, el tema del dolor, la muerte, tantas cosas. Hoy quiero que pensemos que a David le tocó también enfrentar esta situación. Hay algo que se conoce mucho como la regla de oro, cuando Jesús dijo que debemos tratar a los demás como esperamos nosotros ser tratados. Ojo que es diferente a eso de no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, que es como algo en negativo. Jesús lo dijo más proactivamente: trata a los demás como esperas que los demás te traten a ti. Pero lo que quiero que pensemos aquí es que hay personas que a veces hacen esto de tratar mal a pesar de que uno se esfuerza por hacer algo bueno por ellos. Y uno se pone a pensar, oye, qué gente tan terrible. Pero quiero que piensen esto: las personas que han sido lastimadas en la vida, que tienen heridas en la vida, que han sufrido en la vida, son las que muchas veces también hacen sufrir. Por eso los que trabajan el tema del abuso, por ejemplo, dicen que los que abusan de otros son los que han sido abusados. Vale decir, una persona que vive lleno de dolores, de heridas en la vida, proyecta esto y comienza como a desahogarse de manera consciente o inconsciente en otros. Y cada vez que uno encuentra a esas personas, imagínense, no sé si usted conocerá a esas personas que son unos patanes sinvergüenzas, que mejor dicho que nadie se los aguanta, y lo único que hacen es maldad tras maldad, y uno dice, ¿y por qué no se muere ese desgraciado? Bueno, yo sé que usted no dice eso, ¿cierto? Pero cuando ve a una persona así perversa, mala como decimos, ¿sí?, detrás de esa persona hay una historia de dolor realmente. Uno ve la historia de esta gente y uno ve cantidades de cosas en su vida, y no es para justificar, sino para entender realmente por qué las personas a veces actúan de esa manera. Hoy quiero que veamos un episodio en la vida de David, donde quiero que pensemos, es una historia y 3 personajes, así lo podemos poner, una historia y 3 personajes. Esa historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 25, usted lo puede leer en la casa. Yo quiero que veamos algunos apartes, no podemos leer todo el capítulo, pero quiero contarle un poquito la historia, qué sucede aquí, pero cómo empieza la historia. Vea, así empieza, dice la palabra de Dios. Vea, había en Maón, lugar, un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel. Estaba en pleno tiempo de esquilar las ovejas, donde tenía su hacienda. Se llamaba, ¿cómo? Nabal. Recuerde, esa es una historia, 3 personajes. Ese es uno de los protagonistas de este episodio. Dice, Nabal pertenecía a la familia de... Ese es un detalle importante, y acá está inclusive resaltado, porque recuerde que hay 2 personajes muy importantes cuando el pueblo de Dios en un momento de su historia tienen que ir a inspeccionar una tierra. Hay solo 2 personas. Cuando todos los demás dicen no hay que ir, solo hay 2 personas que confían en el Señor, que es Josué y Caleb, que dicen confiemos en el Señor y vamos para adelante. O sea, estamos hablando de un tipo que pertenece a una familia de una persona
que había sido fiel en el pasado. O sea, mencionar esto es decir, oiga, estamos hablando de alguien que viene de una familia de fe, por decirlo. Su esposa, ¿cómo se llamaba? Abigail. Segundo personaje, Nabal y Abigail. Era una mujer como bella e inteligente. Qué combinación tan especial, ¿verdad? Bella e inteligente, como muchas mujeres aquí en la confra, ¿cierto? Bella e inteligente, porque ustedes han escuchado la historia de las bellas bruticas, ¿verdad? Y a veces unas que son súper inteligentes y no tan bellas, pero todas tienen su gracia. Pero acá es belleza e inteligencia combinada. Vean, los muchachos, la mujer de sus sueños, ¿cierto? Aunque si es muy inteligente, de pronto no se fijan ustedes. No, mentiras, es solo una broma. Dice, Nabal, por el contrario, era como insolente y de mala conducta. Vean esa pareja dispareja. Una mujer bella, inteligente, casada con un tipo insolente y de mala conducta. Si usted fuera papá, mamá de Abigail, ¿qué le diría? Mi hijita, usted qué mal que escogió, ¿cierto? ¿A qué hora se metió con el sinvergüenza ese? Y si usted fuera papá, mamá de Nabal, diría, qué suerte la de mi muchachito que se encontró una mujer tan bella y tan inteligente, ¿sí? Pero vea, así empieza el relato, ¿sí? Así empieza el relato y dice que este hombre Nabal estaba en el tiempo de esquilar las ovejas y era un hombre rico. ¿Y sabe lo que sucede? Escuche la historia. Acuérdese que David estaba escapando y estaba en el desierto porque Saúl lo quería matar. Saúl quería matar a David porque le tenía celos. David ya había sido ungido rey, pero todavía no ejercía como rey. Pero Saúl en esa ira lo perseguía y en 2 oportunidades David le perdona la vida a Saúl porque tuvo la oportunidad hasta de matarlo. Pero él no fue capaz de hacerlo porque dijo, yo cómo voy a hacer eso contra el rey que Dios ungió. Así ya Dios lo haya desechado, yo no voy a hacer tremenda maldad de matar a esta persona. Pero la cosa es que Saúl deja de perseguirlo y él en el desierto con su gente. Y cuando él estaba en el desierto, dice que él protegió, cuidó el rebaño de Nabal. Lo cuidaba porque en el desierto muchos ladrones, muchos sinvergüenzas. Vale decir, David le hizo un favor a Nabal y a Abigail, porque eran pareja, cuidando sus bienes, sus propiedades en el desierto. Dice que pasa el tiempo y David necesitaba provisión. Y se entera que Nabal está en pleno tiempo de esquilar ovejas y todo esto, y le dice, Nabal, manda a unos hombres y le dice, ¿qué tal si nos ayudas con un poco de alimento para nuestra gente? ¿Y sabe lo que hace Nabal? Nabal, que había recibido ese favor de David, esa protección de David para con su gente, Nabal le dice, ¿y ese David quién se cree que es? Y no solamente eso, cuando usted comienza a leer, y lo animo a que lea, y muchas veces le he animado a que lea en varias traducciones de la Biblia, porque en unas traducciones, y no es que uno se confunda, ay no, ¿cuál leo? Mire, léalo en una versión internacional, que es un lenguaje muy sencillo, nueva traducción viviente, que es otro lenguaje muy sencillo, entendible. Si usted quiere leer lenguaje antiguo, Reina Valera, Biblia de las Américas, tienen vosotros sois, ¿sí? Si a usted le gusta eso, tiene complejo de español, no mentira, entonces, ¿sí? Pero la idea es que pueda leer varias para poder entender un poquito más el texto. Cuando uno ve y compara, ve que las expresiones de Nabal fueron groseras, porque el tipo era un insolente. Y dijo, ¿quién es ese David? ¿Qué se cree el sinvergüenza ese? ¿Yo por qué le tengo que dar a ese? ¿Cuántos vagos no hay por el desierto huyendo de sus amos? Imagínense cómo se sentiría David, yo que lo he cuidado, yo que he protegido, y le pido que nos ayude con un poco, él que tiene mucho, que está en pleno tiempo ahí de esquilar ovejas. Si usted fuera David, ¿qué sentiría? No se ponga muy espiritual, sinceramente. Me gusta que veamos lo humano que es el texto bíblico. Nos está mostrando no un superhéroe, no, una persona de carne y hueso como usted y como yo. Lo cuidó, lo protegió, hizo todo el bien que podía por él. Y le pide una ayuda y el tipo le dice, ¿quién es este? ¿Usted qué diría? Desagradecido. ¿Sí o no? Es lo menos que diríamos. Lo otro sería rabia. Desgraciado, ni más. La próxima vez que vean que algo, dejen lo que le roben, que lo maten. ¿Sí o no? Dice que David, miren, no se puso David en esas, se puso peor. David se puso peor. Y vean lo que pasa. Quiero que vean el versículo siguiente. Dice, uno de los criados
avisó a Abigail, a la esposa bella e inteligente, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él, ¿qué? Los trató mal, ¿sí? Y sigue, vea. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás, vean, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada, ¿sí? Día y noche, ¿qué cosa hicieron? Nos protegieron de tantos delincuentes en el desierto, mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Y continúa: piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ¿qué? Que ni hablar se puede con él. Por favor, no mire para ningún lado, porque alguien puede sentir que esa mirada es acusadora. Mejor mire para acá adelante. ¿Usted conoce gente así? Gente que ni se puede hablar con él, ¿cierto? Le dice, no, qué cosa tan terrible. Pues Nabal era un tipo así, y con seguridad, la Biblia no lo dice, pero Nabal seguramente tendría una historia también de dolor y de quebranto, porque la gente que sufre es la que más hace sufrir también. Pero ese era Nabal. Y lo que hace este siervo es ir a contarle a la esposa, a Abigail: miren, esto es grave, porque David está furioso, David está bravo. Cuando David se entere la manera tan tenaz como grosera como fue tratado él y su gente, y efectivamente, ¿sabe lo que David había pensado? Miren lo que dice el texto bíblico. Dice: David recién había comentado lo siguiente: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo. Usted también hubiéramos dicho lo mismo, ¿cierto? Para que no perdiera nada. Ahora resulta que ¿qué? Que me paga mal por bien. Mire, piensen en esta frase: me paga mal por bien, lo que le dice. Yo creo que cuando nos pasa eso, uno dice, a partir de ahora nunca más. Pero David no hizo eso. Mire, dice: que Dios me castigue sin piedad, si antes del amanecer no acabó con todos sus hombres. Ay, bendito. Y vea el que sigue, dice: que Dios me castigue. Perdón, se me adelantaron, una para atrás. Dice: que Dios me castigue sin piedad. Miren lo que está diciendo: que Dios me castigue sin piedad. Si no he acabado, o sea, lo que David estaba tan furioso que lo que quería era matar a todos. Ahora uno dice: oiga, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, el que escribió tantos salmos tan hermosos. Hace 8 días veíamos cómo él dice: el Señor es mi refugio, es mi estandarte, jamás nos abandona. Ese hombre está ahora pensando que, ahora alguien dirá: oiga, pues que le habían dado razones para esto. Sí, pues razones para que se moleste, se enoje, se indigne, pero ir a tomar venganza por su propia mano, ¿no les parece terrible? Uno dice: oiga, ese David, miren, lo que me encanta de estos personajes, que no son esos superhéroes que uno dice, ay, sí, no son esos superhéroes que uno dice, no, son personas humanas que amaban al Señor, que escribieron salmos que nos inspiran hoy, cantos especiales, pero eran personas que también tenían debilidades y fragilidades, tanto que se enoja, tanto que dice: yo voy a vengarme de esto. Eso no se puede quedar así, como cuando usted dice: de mí nadie se burla, ¿sí? ¿No ha escuchado cosas como esas? Si usted apellida Pérez, no sé, por poner un ejemplo, ¿sí? De los Pérez nadie se va a burlar, ¿cierto? ¿No es esa la historia de Colombia también? Pensar en nuestra patria como todo es venganza tras venganza, como me voy a hacer respetar y David piensa en esto y dice: yo voy a acabar con todos estos. Pero aparece Abigail, aparece la esposa que se entera de esto, y ella, ¿sabe lo que hace? Escuche, ella lo que hace, dice: no, yo tengo que hacer algo. Y lo que hace es le dice a los empleados: preparen comida, alimento, pan, trigo, vino, y prepara y le dice: manden eso para adelante, porque David viene aquí a acabar con nosotros. Y ella va también en un asno a encontrarse con David. Cuando se encuentra con David cara a cara, ella le dice: David, y se arrodilla, inclusive le dice: perdóname. Ella se atribuye y dice: perdóname, el bruto ese de Nabal, ¿sí?, no sabe lo que dice.
Es culpa mía, dice, imagínense ella, es culpa mía que no me di cuenta cuando tú enviaste a esa gente. Yo debía atenderlos, pero como no me di cuenta, y perdóname por eso, el bruto este trató mal a la gente. Mire, inclusive el nombre Nabal, algunos creen que es como un apodo, porque el nombre significa insensato. Ningún papá le pondría eso a su hijo, ¿cierto? No vaya a pensar en ese nombre para su hijo, su nieto, su sobrino, ¿sí? Nabal en el original es necio, insensato, y la mujer le dice, mira, bien hace honor a su nombre. Él no debió haber tratado así a tu gente. Por eso te pido, mira, perdóname. Y vea lo que dice, quiero que vea el pasaje ahora sí. Mire, yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Vean las expresiones que usa, ¿sí? Que perdone el atrevimiento de esa servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted, ¿qué cosa? Miren lo que ella está reconociendo que David pelea las batallas del Señor y continúa, ¿sí? El versículo siguiente dice, aún si alguien lo persigue con la intención de matarlo, pues Saúl lo estaba persiguiendo, pero había cesado en ese tiempo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Y continúa Abigail. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido, ella sabía que el rey era David. Y le dice todo el bien y lo haya establecido como jefe de Israel. No tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esa servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. Miren, la mujer intercede. Qué bueno tener una esposa bella e inteligente sobre todo, ¿cierto? Si no hubiera sido, mire, David se da cuenta, dice, no, miren, qué pena, tienes toda la razón. David se arrepiente, tú has impedido que yo derrame sangre inocente, porque el tipo iba con ganas de matar a todos. Ahora usted puede decir, ay no, Abigail estaba peleando por su pellejo, porque también ella iba a llevar del bulto. Mire, ella pudo haber cogido sus hijos y se iba a escapar, o ella pudo haber dicho, pues que ahora Nabal reciba su merecido por sinvergüenza, muchas cosas. Pero ella asume un rol que no le corresponde. Eso era el esposo, ¿sí? Y ella no le contó nada al esposo. Imagínense en esa época, ¿sí? No era como ahora que uno con la esposa se pone de acuerdo para tomar decisiones juntos, ¿cierto? No, en esa época era lo que decía el tipo y punto, como a algunos de los hombres les gustaría que fuera en esta época, ¿cierto? Ella no le dijo nada, ¿sí? Dice el pasaje, cuenta la historia y léalo, hay muchos detalles ahí que no podemos porque nos llevaría mucho tiempo, pero dice que Abigail regresa y encuentra a Nabal en una fiesta, ¿sí? Borracho, ¿sí? Además de eso era mal geniado y borracho el sinvergüenza. No le dice nada. Al día siguiente, cuando ya se le ha pasado la borrachera a Nabal, le dice, oye Nabal, tú trataste mal a los hombres de David. David venía aquí a acabar con todos, pero yo pude mandarle regalos, comida y apaciguar la ira de David. Y Nabal se asusta tanto de pensarle lo que le iba a pasar, que dice que el tipo se infartó. En unas traducciones dice le dio un derrame cerebral, pero en el original más la idea es como del corazón. O sea, como que le dio al tipo un patatús, como decimos. Y quiero que vea lo que dice el pasaje, mira el 25:38, dice, unos 10 días después del patatús que le dio, el Señor, ¿qué hizo? Hirió a Nabal y así murió. Y David cuando escucha eso dice, el Señor ha tomado venganza por mí, o sea, yo no he tenido que vengarme. Miren que llama la atención aquí esto, mire, Dios defiende a David en todo caso, pero lo que quiero que pensemos es, en situaciones como estas, cuando nosotros somos víctimas, tratemos de ponernos ahora en los zapatos o en las sandalias de David. Cuando nos tratan mal, nos enojamos, a veces tratamos de tomar venganza por nuestras manos, de pronto no tanto como lo pensaba hacer David, pero miren lo que pensaba hacer este hombre. Pero quiero que pensemos aquí a manera de síntesis de la historia. Miren, acá hay 3 personajes, hay 3 respuestas y hay un héroe. 3 personajes. Nabal, el insensato, necio, atarbán, grosero, atravesado, ¿cierto? Abigail, bella, inteligente.
Y David, el ungido por Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero quiero que vean esto, miren, Nabal da mal por bien, es un perverso, ¿cierto? David, mal por mal, porque el tipo me trata mal, pues lo voy a matar ahora. El dulce cantor de Israel piensa mal por mal. Esto es predecible en el sentido que muchos de nosotros hacemos lo mismo. Él no hace nada por mí, yo tampoco lo voy a hacer. Esto es lo que muchas veces diríamos inclusive es justo. Pero Abigail devuelve bien por mal. Ella no tenía que haber hecho eso. Esa respuesta es trascendente. Normalmente no se hace. Lo que quiero que pensemos aquí, que este relato, al leer este episodio en la vida de David, y ya no aparece Saúl, me hace recordar algo que el apóstol Pablo le enseña a los romanos hablando de esto. En un capítulo ya de práctica, cuando después que ha hablado de todos los aspectos teológicos, tratando de hablar de lo que es la fe en el Señor, dice algo en Romanos capítulo 12, y quiero que lo vean así, miren, no paguen a nadie, ¿qué cosa? Mal por mal. Me encanta cómo en el Nuevo Testamento uno encuentra una enseñanza tan clara que en el Antiguo está ilustrada. Miren, no paguen a nadie mal por mal, porque eso es lo más humano, eso es lo natural, lo que nos pasa, ¿sí? Por eso vivimos historias de venganzas. No paguen a nadie mal por mal, no. Procuren hacer ¿qué cosa? Lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto a dependa de ustedes, vivan ¿qué? En paz con todos. Y dice, no tomen venganza. Miren, David quería tomar venganza. Pablo nos dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo ¿en qué? En las manos de Dios. Nabal se muere, Dios lo hirió. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ojo con esto, porque algunos dicen, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, pero como yo soy su instrumento, venga para acá, ¿cierto? No, tengamos cuidado con eso, porque miren, David quería tomar venganza y iba a cometer, imagínense, el futuro rey, ya ungido, iba a cometer una barbaridad y otro error. Recuerden la semana pasada que hablamos como por sus mentiras todos los sacerdotes murieron, toda la familia murió. Cuando uno piensa en esta historia, uno se hace preguntas y quiero que pensemos en algunas preguntas. Miren, 2 preguntas. La primera, ¿realmente vale la pena vengarse? ¿No sería mejor ir un paso más allá? Eso de vengarse es la rabia que sentimos que quiero desquitarme. Miren, muchos matrimonios sufren porque uno de los cónyuges comete un error y el otro quiere desquitarse. Por eso muchos hogares sufren. En el trabajo, la familia extendida, en la iglesia, como que quiero desquitarme. ¿Realmente vale la pena vengarse? Cuando uno se venga, uno dice, pero uno siente un fresquito, ¿sí? Mire, realmente lo que eso hace es hacer daño. ¿No sería mejor ir un paso más allá? ¿A qué me refiero con ir un paso más allá? A ser diferente. Hacer algo que no se espera. Hacer diferente pero no me pida, yo no soy ningún santo. No, sí, somos de carne y hueso y queremos desquitarnos por nosotros mismos. Y muchas veces actuamos como el otro actuaría. Quiero que pensemos en esto porque es otra vez tan humano, pero hacer eso, esa es la historia que vivimos. Dolores tras dolores, guerras tras guerras, venganza tras venganza. ¿No sería mejor ir un paso más allá? Un paso más allá sería ser diferente, parecernos más a nuestro papá. Miren, una segunda pregunta, quiero ir rápido aquí. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué tal devolver bien por mal? Cuando he sufrido algo, un caso de estos, ¿qué historia quiero contar? Vea lo que me hizo, pero yo no me quedé así. Y a veces hasta los amigos nos alientan. No permitas que eso se deje, no permitas que se burlen de ti. Miren, demos lugar a la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros comenzamos a actuar de manera diferente, ¿qué historia quiero contar? Y cuento una historia distinta. Miren, ¿saben qué? Yo no tomé venganza por mi propia mano. El Señor se encargará de eso. Porque miren, aquí en esta tierra, las maldades, las injusticias podrán quedar impunes, pero delante de Dios ninguna injusticia va a quedar en la impunidad. Ninguna. Por eso aquí la pregunta es, ¿qué historia quiero contar? ¿A quién quiero parecerme? Miren, la historia más grande en la historia de la humanidad de alguien
que devolvió bien por mal. ¿Saben cuál es? Es la historia de Jesús. Nosotros pecando contra Él, ofendiéndolo. Él se hizo hombre, se humilló y vino a esta tierra a dar la vida por nosotros. Lo que quiero que pensemos al ver este relato es, y Pablo nos enseña luego en el Nuevo Testamento, no devuelvan mal por mal, es que nosotros nos podamos parecer un poco a Jesús. Estamos hablando que en la iglesia queremos inspirar a las personas, no solo a creer, sino a seguir a Jesús y a seguirlo por siempre y ser como Él. Cuando nosotros queremos tomar venganza por nuestras propias manos, hacer justicia por nuestra mano, lo único que hacemos es lo que todo el mundo hace y seguimos en ese lío y en ese rencor. En cambio, cuando uno perdona, uno es libre. Ahora, no significa que yo sea el bobo del paseo, yo sigo perdonando, perdonando. Es que yo pueda tomar correctivos en la vida y pueda decir, Señor, yo quiero vivir en esta tierra como tú vivirías. Hay parejas que a veces me dicen, yo siempre le pido perdón. Y él dice, yo soy el que siempre pido perdón. Cuando usted se sienta en el matrimonio, el bobo que pide perdón, escúcheme, vamos bien. Porque muchas veces vamos a tener que perdonar. Las personas que más amamos son las personas a veces que más nos hieren o herimos muchas veces. Jesús, siendo Dios, nos dice su palabra, se hizo hombre y vino a esta tierra a morir por nosotros. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se imaginan eso? Por nosotros que no merecemos nada. Él es el más grande ejemplo de devolver bien por mal. Nosotros hemos hecho tanto y seguimos muchas veces haciendo mal, pero Él nos sigue perdonando. Por eso esta mañana lo que quiero que pensemos es cómo queremos vivir en estos aspectos de la vida, en estos aspectos relacionales de la vida. ¿A quién queremos parecernos cuando el Evangelio llega a la vida? Cuando amamos a Jesús y lo seguimos, le hablo de una relación personal con Él, nos comenzamos a parecer a Él. Y aunque parezca bobo, perdónenme la expresión, hasta estúpido de pronto, miren, es la mejor manera de vivir. Porque cuando devolvemos bien por mal, nos parecemos a Él y la vida es distinta. Podemos vivir de una manera diferente. ¿Cómo queremos vivir? Usted me dice, no, yo no soy ningún santo para aguantar eso. Miren, ¿saben por qué no podemos? En nuestra humanidad queremos desquitarnos, sí. A todos nos pasa eso. En nuestra humanidad quisiéramos que, ¿cierto? Pero miren, hay un milagro que Dios puede hacer en el corazón humano para que nosotros podamos actuar de una manera distinta. Para que podamos aprender de esa mujer, Abigail, que buscó soluciones y evitó una desgracia. Necesitamos que el Señor trabaje con nosotros para que nosotros podamos responder de una manera trascendente y escuche, y hasta milagrosa. Porque esto de devolver bien por mal es un milagro, porque humanamente no se puede. Lo hace el Señor Jesús en nuestra vida. Yo no sé si usted está viviendo hoy un momento difícil, un momento crítico, que alguien lo estafó, se burló, etcétera, lo maltrató. Hay personas que a veces quedan hasta con traumas emocionales a causa de eso. Pues el Señor restaura, sana, y debemos aprender de toda vivencia en la vida. Pero quiero decirle, cuando uno decide seguir a Jesús y decide vivir de manera diferente y toma decisiones, la vida cambia para bien suyo, para bien de todos nosotros. ¿Cómo queremos vivir? Mire, a manera de conclusión, quiero ponerle algo aquí en pantalla. Devolvamos bien por mal. Esto es trascendente, es sobrenatural y lo hace el Señor en nosotros. Cuando continuamente le rendimos la vida, el resultado será para nuestro bien y el bien de todos los que nos rodean. Seamos como Jesús, que se entregó por nosotros a pesar de ¿qué? De ser pecadores. ¿Cómo queremos vivir la vida? Llena de rencores, de amarguras, de resentimientos. Vivimos en una sociedad así. Y la gente amargada y resentida es la que sufre y hace sufrir. El perdón libera. Por eso el perdón de Dios hace que nosotros también podamos perdonar a otros. Vamos a orar y pedirle al Señor: Señor, queremos ser como tú, Jesús. Tú eres el más grande ejemplo de devolver bien por mal. Queremos parecernos a ti en todas nuestras relaciones, porque es la mejor manera de vivir. Revoluciona la vida y cambia aún la nación. Queremos ver una Colombia diferente. Necesitamos gente que siga a Jesús y lo siga por siempre. Señor, en esta mañana venimos ante ti. Al leer este relato, la historia de este hombre David, un hombre que te amaba, un hombre como tu palabra lo enseña, conforme a tu corazón,
también tenía errores, también enfrentó situaciones difíciles, injusticias. Señor, y lo vemos tan humano, tan de carne y hueso como nosotros. Pero por eso venimos ante ti a decirte, Señor, no queremos vengarnos, no queremos tomar la justicia por nuestras manos, porque eso es lo que nace en nosotros ante el dolor, la indignación, ante la maldad. Queremos aprender a confiar que tú obras justicia. Queremos ser, Señor, esos instrumentos tuyos en esta tierra donde podamos realmente vivir como tú quieres que vivamos. Jesús, gracias porque tú eres el más grande ejemplo de amor, quien paga bien por mal. Nosotros te hemos hecho tanto mal, hemos ofendido tu nombre, pecamos contra ti. Perdónanos, Señor. Queremos parecernos a ti, porque vivir como tú quieres que vivamos, creyendo en ti y siguiéndote, es la mejor manera de vivir. Señor, oramos por el país, oramos por Colombia. Queremos ver una Colombia distinta en medio de tantas situaciones difíciles y dolorosas, pero necesitamos que las personas se encuentren contigo. Por eso, como iglesia, queremos seguir llevando este mensaje, que no hay mejor manera de vivir que siguiendo a Jesús y creyendo en Él y viviendo como Él quiere que vivamos. Perdónanos, Señor, cuando te fallamos. Toma nuestra vida en tus manos. Queremos seguir tus pisadas, queremos amarte más y por amor a ti seguirte. Honramos tu nombre, Jesús. Bendito seas, Rey de gloria, que muy pronto vienes. En tu nombre oramos. Amén.